Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 56. Fin de las vacaciones. Para cuando Star Stripe aterrizó en el edificio de apartamentos de su familia, ya había dado vueltas a la isla varias veces e incluso la había cruzado, saltando alrededor de la pared exterior y, a veces, simplemente dejándose llevar hacia el océano, donde flotaba un rato antes de salir del agua, volar por el aire y aterrizar de nuevo en las paredes de la isla. Al entrar desde el balcón, Star Stripe dejó que su disfraz se retrajera con naturalidad en su cinta tecnológica antes de convertirse en la pequeña cápsula que siempre llevaba consigo junto con su saltador si iba a algún sitio en su forma más pequeña. De vuelta con su vestido, diseñado para ajustarse a su figura agrandada, Melissa entró en su casa con cierta inquietud, sin saber qué esperar. Sinceramente, una parte de ella deseaba haberse quedado a dormir con Izuku y Ochako. No estaba segura de querer lidiar con las consecuencias del ataque esa noche, y pasar una noche con ellos dos, sinceramente, no parecía una mala opción en ese momento. Esos dos definitivamente se sienten atraídos. Quizás no sea demasiado tarde para ir a tocarles la puerta. Hola chico. Los pensamientos de Melissa fueron interrumpidos, se giró y encontró a Olmig sentado en la sala de estar, encorvado y con aspecto muerto de cansancio. Y muy tensa. Melissa había notado el cambio de tono en la voz de su tío. Así que miró al hombre cansado y suspiró. Antes de empezar, solo, sé de ti. Así que sé que esto, le indicó Melissa, te está haciendo daño, así que, déjalo. Olmig miró a Melissa, quizá demasiado cansado o simplemente incapaz de ocultar su sorpresa, pero en cualquier caso, al parecer no estaba dispuesto a negarlo. Con un largo suspiro, el cuerpo de Olmig siseó con vapor mientras se encogía. ¿Cuánto tiempo? Melissa se sentó frente a él. Sobre cuando empecé mi entrenamiento de Don. Olmig soltó una risita que no sonaba natural. ¿Tanto tiempo? ¿Por qué no dijiste nada? Melissa se encogió de hombros. Siempre estás sonriendo. Así que yo también seguí sonriendo. Esta vez, la suave risa cansada de Olmig tenía la dosis justa de alegría para sonar natural. Parece que te enseñé más de lo que pensaba. Sí, hubo una pausa incómoda ya que los dos parecían no saber qué decir. Sí, esto es una mierda. Debería haberlo dejado en el sofá de Midoriya y Uraraka. Decidiendo que ignorar el problema no facilitaría las cosas, Melissa simplemente se arrancó la curita y lo solucionó de una vez. ¿Dónde está papá? Melissa asumió que debía estar en la cama o bajo custodia, respondió Olmig con tristeza. Aunque inmediatamente levantó las manos al ver cómo se contraía el rostro de Melissa. El dolor, la traición y, por un instante, la rabia, se reflejaron en sus rasgos. Fue idea suya. Quería que esperara al menos hasta mañana, pero insistió. Melissa se hundió la cara entre las manos y se frotó la frente. Maldita sea, ¿por qué hace esto? La junta directiva se avergonzó de todo esto y usarán a papá como chivo expiatorio para apaciguar. No lo entregué a la custodia de Island, interrumpió Olmig. Lo entregué a la embajada estadounidense. Melissa levantó la cabeza de golpe. Tú. No dijo a quién quería que lo entregaran, ¿sabe? Así que, lo dejé bajo la custodia de personas con las que creo tener más influencia. Olmig se frotó las manos. Estando allí, solicité hablar con alguien a cargo.
para discutir los acontecimientos y repasar cómo se desarrollarían las cosas. Especifiqué que quería hablar con alguien que pudiera hablar con la junta directiva. Alguien con influencia. Olmig miró a Melissa con una leve sonrisa. Siendo yo, bueno, la gente de allí estuvo más que dispuesta a darme una lista de personas que podrían desempeñar ese papel. Y encabezando esa lista, resultó estar el comandante Akbar. Comandante, tenía sentido. Akbar tendría conexiones con Islam, ya que bajo su liderazgo se desarrollaron aquí los misiles Tiamat. Así que tendría una voz influyente en los intereses e inversiones militares estadounidenses relacionados con Island. Lo que también significaba que tenía mucho peso en sus tratos con la junta directiva. Así que estará presente mañana. Y conversaré con él sobre cómo podemos avanzar. Bueno, con él y con la junta directiva. ¿Cómo podrían avanzar las cosas? Olmig se encogió de hombros. No soy la persona más políticamente inteligente del mundo. Pero sé lo suficiente como para saber que aún puedo reclamar algunos favores. Como mínimo, esto debería darle a David las mejores oportunidades, aunque no crea que debería tenerlas. Tu voz todavía tiene mucho peso en Estados Unidos. Debería. Olmig levantó la mano. Creo que sería mejor que no participaras en esto. O tratarás con gente que conoce tu conexión y eso te pondrá en una posición comprometida con ellos, o tratarás con gente que no la conoce y se preguntarán por qué te arriesgas por David. Lo cual podría complicarse. Mejor déjame intentar solucionar esto primero. También podrías enfrentar el mismo escrutinio. Sí, pero ya estoy viejo y, bueno, a estas alturas, ya no necesito preocuparme demasiado por esas cosas. Como estoy, bueno, Olmig se señaló a sí mismo, probablemente no tendré que preocuparme por nada por mucho más tiempo. Bueno, eso arruinó un poco un ambiente ya de por sí incómodo. Olmig suspiró y se inclinó hacia adelante. Deberías saberlo, no habló mucho conmigo de las cosas que hizo ni de por qué las hizo. Dijo lo suficiente como para que pudiera entenderlo, claro, pero su atención no estaba en sus crímenes. Estaba en ti. A mí. Realmente lo impactó, todo lo que decía y hacía. Se dio cuenta de que estaba tan concentrado en el pasado, que no podía ver lo que tenía justo delante. La vergüenza en el rostro de David cuando lo dijo en voz alta. Creo que fue otra razón por la que quería estar encerrado. No soportaba la idea de cómo lo mirarías después de todo. Maldita sea, papá. Bueno, supongo que esa es otra cosa por la que tendré que regañarlo. Melissa suspiró. Idealmente antes de que mamá le ponga las manos encima, ¿lo sabe? La llamé y le informé de la situación. Está organizando todo para volar aquí lo antes posible. Pero aún faltan un par de días. Con suerte, para entonces tendré todo resuelto desde el punto de vista de David. Melissa asintió. Vale, vale. Así que al menos tengo tiempo para pensar qué le voy a decir a papá después de hacer semejante estupidez. Mi consejo, hasta que te diga qué va a pasar, intenta no pensar en ello. Quizás podrías pasar el día con los jóvenes Midoriya y Uraraka. Planeo darles a ellos y al resto de la clase una pequeña recompensa por todo lo que hicieron. Estoy seguro de que serás bienvenido en tu puesto. Oh, ¿qué estás haciendo? Ni la menor idea. Ja, 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 ja. No era tan gracioso, pero ver la total confusión y la expresión perdida en el rostro de su tío provocó que Melissa soltara una carcajada descontrolada. Y al menos por un momento, sintió que podía respirar. Te dejo ir, cámbiate y duerme un poco. Después de una noche como esta, a todos nos vendría bien dormir un poco. Olmig se levantó y, arrastrando los pies, se dirigió a su habitación de invitados. Mientras Melissa lo veía irse, sintió una pregunta que se le formaba en la lengua. No era el momento. No después de todo. Pero también, a veces el mejor momento para saber la verdad es cuando la gente está demasiado cansada para mentir. ¿Por qué Midoriya? Olmig se detuvo y se giró para mirarla. ¿Por qué elegiste a Midoriya, y no a mí para ser tu sucesor? Eso es, Olmig se giró por completo para mirarla, pero antes de que pudiera comprender su pregunta, ella la siguió con otra. ¿Por qué decidiste darle One for All en lugar de a mí? La expresión que cruzó el rostro de Olmig habría sido graciosísima si el tema no fuera tan serio. Olmig miró a Melissa con la boca abierta antes de cerrar la boca y formar una línea dura. Joven. Midoriya. Guau, guau. A Melissa no le gustó que su tío dirigiera su frustración hacia Izuku. Los escuché hablar el otro día.
Y sabiendo lo que ya sabía, lo confronté. ¿Enfrentado? ¿Recuerdas cuando salimos a comprar hamburguesas? Olmig parpadeó, y entonces recordó cuando Melissa se fue tras Izuku. Y lo amenacé un poco. ¿Lo amenazaste? Sí, al ver cómo la miraba Olmig, algo hizo clic. Ah, sí, lo amenacé cuando estaba así. Señaló hacia sí misma. Mira, mi gorilla sabe. De mí. Otra pausa mientras Olmig se daba una palmada en la frente. ¿Cómo? Se me acabó el tiempo y él me siguió a una habitación justo cuando me estaba transformando. Ja. Olmig se desplomó, agarrándose los costados. Él, ja. No puedo, ja. La historia no se repite, pero rima. Mientras por fin controlaba la risa, preguntó. Supongo que el joven Uraraka lo sabe. Sí. Eso sigue. A continuación siguió un breve resumen de quién sabía qué y cómo, y Olmig regresó a su silla mientras absorbía todo. ¿Sabes? De repente, muchas cosas de esta noche cobran sentido. Cuando te noquearon, murmuró Melissa, algo así como malvada, David gritó tu nombre, y el joven Midoriya ni se inmutó. Además, ahí está todo su discurso. Ahora que sé que sabía quién eras, sí, eso explica muchas cosas. Melissa miró a su tío. ¿Estás evadiendo mi pregunta? Sí, lo soy, dijo Olmig con una risita. De acuerdo, Olmig se frotó las manos. De acuerdo. Melissa esperó, dejando que su tío encontrara las palabras. Antes de responder, ¿qué opinas del joven Midoriya? Oh, es perfecto. Se parece mucho a ti en algunos aspectos. Peor en otros. Mejor en muchos, fue la respuesta inmediata de Melissa. Tiene mi apoyo, sin preguntas. Somos amigos después de todo, además, creo que Uraraka intentaría matarme si intentara algo. El alivio que cruzó el rostro de Olmig, Melissa casi lo sintió como algo físico. Eso, gracias. Que alguien se opusiera tanto a ella era bastante malo. Si siguieras su ejemplo, creo que romperías mi viejo corazón. Melissa entrecerró los ojos. Espera. Levantó la mano. ¿Quién estaría tan en contra de Midoriya? ¿Recuerdas a mi compañero Sir Niuteye? ¿Sí? Él. Ha estado entrenando a otro joven con la intención de presentármelo como la mejor opción para One for All. Y. Antes de que pudiera hacerlo, conocí al joven Midoriya y, bueno, aquí estamos. Entonces, ¿está molesto por tener que verte darle el One for All a otra persona? ¡Qué maldita perra! Olmig se desplomó al oír esas palabras de Melissa. De acuerdo. Jamás dejes que tu madre te oiga decir eso. 1. Jura peor que eso, y 2. ¿Me equivoco? Podría ser un error que andes con esos deportistas de jet. No me respondiste. Olmig decidió no hacer contacto visual. Bueno, tenías una pregunta que querías que respondiera. Melissa se inclinó hacia adelante, dispuesta a escucharlo. Entonces, hubo dos factores que me llevaron a buscar a alguien que rechazara One for All. Uno fue personal y el otro fue, bueno, vino directamente de ti. Espera, yo. ¿Recuerdas una conversación que tuvimos hace un tiempo? Esto debió de ser hace unos 2 años. Acababas de hacer tu debut inesperado. Melissa frunció el ceño. Supongo. Me estabas dando muchos consejos sobre qué hacer para aprovechar el interés público que había despertado. Olmig asintió. Así es. Estaba transmitiendo mi infinita sabiduría, ignoró la risita de Melissa y continuó, pero al final, te pregunté algo. Melissa se tomó un momento para reflexionar sobre ese día. Tras su repentino debut, Olmig, como tantas otras veces cuando le ocurría algo, había reservado una cita para verla al día siguiente. Recordó todos los consejos. Cómo le había indicado las mejores maneras de ganarse la simpatía del público. De demostrarle al mundo que había triunfado. Algunas advertencias sobre qué tipo de productos no recomendar. Era mucho, pero le había ofrecido todo lo que se le ocurrió para ayudarla a dar el siguiente paso en su vida. Un montón de consejos y. Melissa abrió mucho los ojos. Al final. Mientras ella y Olmig regresaban a su jet mientras él se preparaba para irse, se detuvo al no haber nadie y la miró. Al recordarlo, Melissa creía no haber visto nunca a su tío mirarla así. Y nunca más. Había algo en sus ojos en ese momento, como si la estuviera evaluando. Sopesándola.
Habían pasado solo unos segundos, pero Melissa aún lo recordaba. Entonces Olmig pareció recomponerse y preguntó, repitiendo la pregunta en voz alta. ¿Y si te dijera que quizá conozco una forma de hacerte aún más fuerte de lo que eres ahora? Al instante. ¿Te interesaría? No me digas que hablabas de... Olmig rió entre dientes. Lo era. Melissa se quedó boquiabierta. Creí que hablabas de Trigger o algo así. Algo así como no te drogues. Ese era tu discurso de One for All. Quería escuchar qué dirías de la idea una vez simplificada. One for All es un potenciador instantáneo. Admito que, por aquel entonces, ni siquiera me había planteado presentar One for All. Todavía estaba en un estado de negación. Así que no había conseguido preparar un buen argumento de venta. Me llevó un par de años descifrarlo para presentárselo al joven Midoriya. Olmig dijo riendo. Pero fuiste bastante directo con tu desinterés. A Melissa le ardían las mejillas. Creo que dijiste algo así como, ¿por qué querría tomar un atajo si ya soy la reina de la demolición de villanos? Dios mío, por favor, no me recuerdes lo tímida que era de niña. Melissa quería morir en ese mismo instante. A los 14 años era la peor. Queriendo superarlo lo antes posible, Melissa insistió en la segunda razón. Olmig se puso un poco más serio. Esa segunda razón es por la que no volví a hablar del tema contigo. Sinceramente, demostraste que tenías todo el derecho a One for All después de que te lo pidiera la primera vez, pero, suspiró, no quería ponerte en una situación en la que te vieras obligado a mentirles a tus padres. La hipocresía de esa razón no pasó desapercibida para Olmig, ya que había ayudado activamente a Izuku a mentirle a su propia madre. Pero supuso que con Melissa, las cosas eran un poco más complicadas. Él era parte de los asuntos relacionados con Melissa. Así que complicó las cosas. No querías que yo tuviera que hacerles a mamá y a papá lo mismo que tú le habías estado haciendo. Sí. Melissa supuso que podía aceptarlo. Su familia tenía que lidiar con más de lo que le correspondía de mentiras y secretos. Viéndolo bien, fueron esas mentiras, a pesar de tener las mejores intenciones, las que causaron este desastre. Gracias, tío Mig. Creo que ahora lo entiendo. One for All era un asunto complejo. Parecía estar plagado de peligros, y eso sin siquiera considerar a los villanos y su historia. Era su carácter secreto lo que podía causar tantos problemas. Melissa tenía una idea de cómo Izuku intentaba lidiar con ello. Por lo poco que le habían contado, él intentaba algo diferente, al menos hasta cierto punto. Así que supuso que, con su propia experiencia lidiando con este tipo de cosas, podría ayudar a Izuku a sortear los obstáculos que intentaba evitar. Lo decía en serio cuando dijo que Izuku contaba con todo su apoyo. Y ahora empezaba a comprender lo que todo eso podía significar. Los secretos suelen salir a la luz en el peor momento para personas como nosotros, ¿eh? Sí, lo hacen, ¿no? A Izuku le llevó un rato darse cuenta de dónde estaba y qué hacía. Incluso siendo su segunda noche, despertar en la enorme cama seguía siendo un poco confuso. Esta mañana, sobre todo porque, mientras se acurrucaba con los ojos cerrados para intentar volver a dormir plácidamente, sintió algo cálido presionándose contra él. Lentamente, Izuku se apretó contra la suave calidez, tarareando alegremente. Tardó unos instantes en comprender con qué, bueno, con quién, estaba acurrucándose. Al abrir los ojos, Izuku vio que una maraña de cabello revuelto le bloqueaba la vista. Sonriendo, Izuku abrazó a Ochako con más fuerza, apretándola contra su pecho mientras se acurrucaba con ella. Ochako es tan bonita, Izuku presionó su rostro contra su nuca. ¡Qué cálida! Recordó que se habían quedado dormidos uno frente al otro. Pero no iba a quejarse de cómo habían terminado. Presionó sus labios contra su cuello y trazó una línea de besos suaves y plumosos que subían y bajaban por su cuello y hombro que no estaban cubiertos por su camiseta sin mangas. Un suave gemido y el ligero movimiento de cabeza para darle a Izuku más espacio para besarle hicieron saber que no era el único despierto. Izuku sonrió y continuó dándole a Ochako los mejores buenos días que pudo. Pronto los besos comenzaron a volverse más calientes, y cuando Izuku sintió los dedos de Ochako arrastrarse por su costado, y ella dejó escapar un gemido suave pero gutural cuando Izuku presionó un beso húmedo contra ella, su lengua empujó más allá de sus labios y provocó el lugar que succionó ligeramente.
Lentamente, Ochako comenzó a darse la vuelta, tirando de Izuku con ella hasta que quedó acostada sobre su espalda e Izuku estaba inclinado sobre ella, con las manos a ambos lados de su cabeza, hundiéndose en las almohadas. Buenos días, susurró Ochako con voz ronca, frunciendo los labios y esperando más besos de Izuku. Izuku estaba más que feliz de darle. Cuando Ochako se levantó de la cama, Izuku se giró de lado y la observó caminar por la habitación. No hacía nada erótico ni coqueto, solo se lavaba la cara y luego se servía un vaso de agua. Pero aún así, la mirada de Izuku se fijó en ella. Solo quería observarla, porque era su novia y era tan hermosa. La mejor mañana de mi vida, suspiró con nostalgia. Ochako rió entre dientes, apoyándose en su cajón. No te quejarás de mí. Lo abrió y empezó a buscar qué ponerse. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Bueno, primero deberíamos ir a ver a Melissa y Olmig, asegurarnos de que ambos estén bien. Después. La voz de Ochako se fue apagando, miró hacia la cama y vio que Izuku seguía mirándola. Justo cuando estaba a punto de empezar a cambiarse. Deku. Ah, sí, definitivamente deberíamos ir a verlos, respondió Izuku. Ochako parpadeó, esperando a que algo encajara, antes de que un leve rubor se extendiera por su rostro, acompañado de una sonrisa burlancia. Vaya, qué atrevida eres. ¿Eh? ¿Mirándome cambiar? ¿Podrías hacer que una chica piense que tienes malas intenciones, Deku? Le tomó un segundo asimilarlo, pero cuando lo hizo, Izuku volvió a su forma tan rápido que no habrías logrado que saltara y girara más rápido ni siquiera con agua helada. Dios mío. Lo siento. Ochako empezó a reírse a carcajadas, feliz de ver que su nervioso amigo seguía con ella. Oh, no te preocupes tanto, Deku. Con una sonrisa traviesa, Ochako se bajó una de las correas del hombro. Quizás no me importaría que me vieras cambiarme. El chirrido de Izuku casi hizo que Ochako se volviera loca. Ay, le gustaba mucho. Coquetear con Izuku cuando él le devolvía el coqueteo era genial, pero ahora también podía experimentar algo de la diversión que solo Himiko había podido experimentar. Coquetear con un chico demasiado puro. Distraída, Ochako se frotó algunos moretones en el cuello y el collar. Bueno, no demasiado puros, pensó con un ligero escalofrío de emoción. Lo siento, repitió Izuku. No sé en qué estaba pensando. Ochako frunció el ceño. Oye, no pasa nada. Solo te estaba tomando el pelo, Deku, y date la vuelta. Todavía estoy vestido. Cuando lo hizo, Ochako no estaba segura de si le gustaba su mirada preocupada y pensativa. Oye? Ochako, lo digo en serio. No debería haberte mirado así. Es que estaba tan absorta en lo increíble que es todo, me dejé llevar. Ochako lo despidió con una sonrisa tranquilizadora. Deku, de verdad. No tienes nada de qué disculparte. Ambos hemos estado haciendo cosas que de otra manera probablemente no haríamos. Esa es la parte divertida de todo. Entonces, ¿crees que nos hemos pasado un poco con...? Izuku señaló la bañera. ¿Todo? Oh, completamente, confirmó Ochako de inmediato con las mejillas sonrosadas. Pero no creo que hayamos hecho nada malo. Ochako rebuscaba distraídamente en su cajón buscando qué ponerse para el día. Si estuviéramos en casa, ni hablar de bañarnos juntos tan pronto, Deku. Izuku captó la frase. Tan pronto seguía significando que este tipo de cosas pasarían tarde o temprano. Pero estamos de vacaciones, no estamos en casa ahora mismo. Sonrió, con la vergüenza y la confianza luchando por controlar su expresión. Qué mejor momento para ir un poco más allá, ¿verdad? Izuku asintió, aunque estaba bastante seguro de que Ochako podría decir que el cielo era verde y él estaría de acuerdo. Aún así, también presentía que esta nueva e increíble cosa que tenían podría empezar a alejarse de ellos. Iban en un tren que avanzaba a toda velocidad por las vías y existía la posibilidad de que, si las cosas seguían así, bueno, ¿cuándo sería demasiado tarde para frenar antes de que ocurra una catástrofe? Creo que aún deberíamos hablar de nosotros. Y de cómo queremos manejar las cosas de ahora en adelante. Claro, definitivamente tenemos que hacerlo, asintió Ochako de inmediato. Tenemos que establecer las reglas, cómo queremos que funcionen las cosas a nuestro regreso. Hay muchas cosas que debemos asegurarnos de que estén claras para ambos. Pero, Ochako se echó una camisa al hombro, se acercó a Izuku, que estaba sentado en la cama, y le dio un codazo en el pecho. Eso es para cuando lleguemos a casa. Aún nos queda un último día de vacaciones.
Y yo digo que lo disfrutemos y dejemos las responsabilidades para después, ¿eh? Mientras tarareaba coquetamente, su dedo recorrió el pecho de Izuku, haciéndole estremecer al pasar por algunos de los moretones que le había dejado, antes de posarse bajo su barbilla. Izuku tragó saliva. ¿Eso significa que me dejarás hacer lo que prometiste en los exámenes finales? Cuando los ojos de Ochako comenzaron a arder casi inmediatamente, Izuku supo que ella sabía de qué estaba hablando. Ya sabes, Deku, dijo Ochako, que seguía con los hombros encorvados, pero ahora lo miraba. No directamente, pero sus ojos estaban fijos en él. Cuando todo esto termine, me gustaría que lo descubrieras. Que es duro, y que sigue siendo blando. Hubo una pausa, y luego Ochako arrojó la camisa que había agarrado sobre la cama antes de darse la vuelta y caer de espaldas, hundiéndose en el suave edredón junto a Izuku. Levantando los brazos, Ochako los colocó por encima de su cabeza. Su camiseta negra de tirantes se subió, dejando al descubierto su tonificado abdomen, mientras yacía en la postura más abierta y atractiva posible, usando como ejemplo esas portadas de libros románticos con la protagonista recostada sobre pétalos de rosa. De la nariz de Izuku salió humo mientras su rostro se ponía rojo como una remolacha y tenía la boca seca. ¿Ochako? Dios mío. Dios mío. No lo es. Ochako sonrió y le guiñó un ojo. Ella es. Izuku acababa de expresar su preocupación por tener cuidado, por si acaso iban demasiado rápido. Pero mientras sus ojos recorrían las piernas y los muslos desnudos de Ochako, los ajustados shorts negros de gimnasio que le ceñían las caderas, su vientre expuesto y desgarrador, y luego la curva de su pecho, solo cubierto por una fina camiseta negra sin mangas con un bralete rosa asomando por las costuras, de repente no pudo recordar ni una sola preocupación. Lo único que pasaba por su mente ahora era que iba a revisar primero. Las manos de Izuku se deslizaron, flotando sobre el cuerpo de Ochako. Entonces, mientras Ochako observaba con expectación, las manos de Izuku comenzaron a descender hacia sus muslos descubiertos y tentadores. Golpear. 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 Hubo una larga pausa mientras Izuku y Ochako se congelaron. Entonces, el rostro de Ochako se contrajo en una mueca amarga. Izuku miró hacia la puerta. ¿Quién sabe de la habitación? Ochako se incorporó, con cara de enfado. Las chicas. Las voy a matar. Tal vez se vayan sin nosotros. Golpear. 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 Los mataré. Mientras Ochako se dirigía a responder, Izuku se levantó y se escondió de la vista de la puerta. Ella abrió la puerta de golpe, lista para atacar a la desafortunada amiga que había sido lo suficientemente tonta como para interrumpirla cuando estaba a punto de manosearla. Ah. Buenos días, joven Midor, ¿eh? ¿Eh? Ochako miró estupefacta a Olmig, quien la observaba con la misma expresión vacía. Olmig parpadeó y luego bajó la mirada hacia el teléfono que tenía en la mano. Creía que esta era la habitación del joven Midorilla. Veamos, sí, la 314. Ochako tragó saliva. Olmig confirmó el número de habitación y luego volvió a mirar a Ochako. Y entonces se hizo el silencio entre ambos. De repente, joven Midorilla, ladró Olmig en la habitación. Inmediatamente después, se oyó un eep. De sorpresa desde la esquina, y Ochako dejó caer la cabeza contra el marco de la puerta. Mierda. Olmig señaló hacia el sonido, luego a Ochako. Luego de nuevo hacia el sonido, y luego a Ochako de nuevo. Oh, no, no, no. El miedo llenó su voz. Olmig caminaba de un lado a otro mientras se veía obligado a lidiar con un tema muy serio e incómodo. Joven Uraraka, joven Midorilla, ¿tienen idea del lío en el que se han metido? Preguntó Olmig, ahora que había entrado en la habitación para confrontar a los dos adolescentes. Intentó no alzar la voz. No iba a gritar. ¿Y tú, joven Uraraka? Creí que teníamos un acuerdo. Y aquí te encuentro colándote en la habitación del pobre joven Midorilla. ¿Pobre? Preguntó Izuku, sintiendo que debería estar ofendido por eso. Acordamos la cita, señaló Ochako antes de mirar a Olmig con indiferencia. ¿Y qué problema? ¿Por estar en mi propia habitación? Tras su sorpresa inicial, Ochako adoptó una postura desafiante. Su delicado momento se vio interrumpido, así que alguien iba a pagar las consecuencias. Quizás quieras revisar las reservas que hiciste antes de empezar a hacer acusaciones sobre quién se coló en la habitación de quién.
Olmig sacó su teléfono y revisaba rápidamente sus correos. No, mira, reservé. Ahora que prestaba atención, vio el problema. ¡Ay! Ochako se encendió. Y antes de que empieces a pensar en castigarnos por lo que pudo haber pasado anoche, ¿puede o no puede? Olmig no estaba seguro de que le gustara esa redacción. ¿Quién crees que se meterá en más problemas con la señora Midoriya? Olmig miró a Ochako con la mirada perdida y luego tiró de su cuello. No me estoy quemando solo, viejo. Puede que yo me quede con la sartén, pero tú te quedarás con todo el fuego. Izuku, sentado de nuevo en la cama, observándolos, tosió. Para que quede claro, no hicimos nada malo. Olmig miró a Izuku con una ceja levantada y se cruzó de brazos. Joven Midoriya. Sé muy bien que ninguno de los dos me tiene en muy alta estima en cuanto a mis capacidades como profesor. Admito que puedo ser un poco despistado. Izuku no hizo contacto visual mientras que Ochako simplemente asintió abiertamente. Sin embargo, no soy incapaz de ver lo que está tan claramente frente a mí. He aprendido más sobre observar a la gente de lo que tú has empezado a aprender de Eraserhead. Eso le valió un par de miradas confusas. Esos moretones no se hacen en una pelea. Ochako cantó alegremente, al darse cuenta de que ni su camiseta sin mangas ni la camiseta suelta de Izuku hacían mucho para ocultar las muchas marcas en su piel. Y, francamente, con todos esos mordiscos, creo que tengo que preguntar si el joven Toga no se esconde en algún lugar de esta habitación. Porque parece que sus cuellos, y algo más, fueron el plato principal de una reunión social de vampiros. De repente, Ochako se encontraba en desventaja, y ahora se cubría el cuello con las manos. Bueno. Dije que no hicimos nada malo y lo decía en serio, respondió Izuku, desafiante y sorprendentemente gélido. Le pregunté a Ochako si podía hacerle un chupetón. Dijo que sí, y cuando me preguntó si podía dármelo, dije que sí. Olmig estuvo tentado de interrumpir y decir que se habían dado más de una, pero el tono y la actitud que veía le recordaban a cuando Izuku le gritó a Recovery Girl en Ciudad Osu. Y después de ver eso, supo que era mejor dejar que Izuku dijera lo que tenía que decir. Acabamos de sobrevivir a otro ataque de un villano. Queríamos consolarnos después, y sí, fue algo más que un simple beso. No hemos hecho nada que pueda ponernos en una situación incómoda o comprometida, ni poner en peligro nuestros planes de futuro. Somos lo suficientemente maduros como para saber qué es apropiado y qué no. Izuku hizo una pausa y añadió. Así que no deberías sentir la necesidad de advertirnos que no tengamos sexo justo después de estar juntos. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par cuando Izuku salió y dijo la palabra con S, mientras que Olmig ahora parecía extremadamente incómodo. Nos confiaste One for All y confías lo suficiente como para guiarnos hacia All for One. Así que quizás también deberías confiarnos las cosas menos peligrosas. Izuku miró a Ochako, luego a Olmig, con una expresión severa que les hizo recordar el primer encuentro de Olmig con Inko. Así que no deberías tener que volver a llamar a nadie aparte para decirle que se porte bien. Tanto Olmig como Ochako juraron haber visto un pequeño destello de fuego cuando Izuku añadió. Porque eso me hace pensar que podrías estar haciendo suposiciones insultantes sobre Ochako. Olmig se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Uy. Nota mental. El temperamento ya de por sí irascible del chico con respecto al joven Uraraka se ha vuelto mucho más delicado. Carraspeando, Olmig decidió que calmar la situación era la mejor opción. Parece que le has dado mucha confianza al joven Midoriya después de solo un día juntos, ¿eh? Supongo, dijo Ochako un poco desconcertado. Izuku se encogió de hombros. Tengo una chica hermosa a la que le gusta besarme y morderme. Con eso bastará. Ochako se cubrió la cara. Deku, por favor, no lo digas así. Y solo por curiosidad, ¿cuáles son las probabilidades de que saque a alguno de ustedes de aquí y lo lleve a otra habitación? Por supuesto que no. Sí, no hay ninguna posibilidad. Bueno, vale, ya llevas aquí 2 noches. A estas alturas, darle tanta importancia tiene muchas posibilidades de que 1 o 2 Midoriyas me busquen. No estoy hecho para todo esto, así que podemos pasar a por qué vine. Eso suena como una gran idea, asintió Ochako. Izuku también asintió. Había dicho lo suyo y había vuelto a su comportamiento habitual. Entonces, quizás debería explicar el motivo de mi visita. Olmig hizo una pausa. Y simplemente ignoraré que hay una botella de champán vacía por ahí.
Izuku se rascó el cuello mientras Ochako volvía a su postura anterior. Yo ardo, tú ardes. Antes que nada, deberían saber que Melissa y yo hablamos bastante anoche. Sobre varios temas. Primero, sé que ambos saben de ella. Así que quería agradecerles por hacer todo lo posible para ayudarla a preservar su identidad. O sea, sabíamos lo importante que era controlar esa parte de su vida. Así que, por supuesto, intentaríamos ayudarla, dijo Izuku simplemente. Ochako asintió. También sé que sabe de One for All. Eso provocó miradas nerviosas, pero All Might disipó esas preocupaciones. Sé que te pedí que no se lo dijeras, pero Melissa me explicó cómo se enteró. Así que ninguno de los dos tiene que preocuparse por mi disgusto. Ambos estaban contentos por ello. Aparte de todo eso, esperaba poder pedirles un pequeño favor. Verán, me reuniré con las autoridades dentro de un rato para hablar sobre qué hacer con David. La pareja hizo una mueca. Sí, mientras lo hago. Espera, ¿quién está con Melissa entonces? Interrumpió Izuku de repente. Probablemente irá con All Might como Star en Stride para ayudar a lidiar con las cosas, Deku. En realidad no. Le pedí que se quedara en casa ya que su llegada podría, All Might se quedó en silencio cuando Izuku y Ochako lo miraron con incredulidad. ¿La dejaste sola? Después de anoche. Fue la respuesta sorprendida y horrorizada de Izuku. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerle eso? Preguntó Ochako, igualmente horrorizada ante la idea de que después de lo sucedido All Might tuviera el descaro de hacer algo tan horrible. Esperen. Vine a pedirles a ambos que pasen el rato con ella hasta que termine. Izuku se levantó de la cama y buscó algo en sus cajones mientras Ochako suspiraba aliviada. Gracias a Dios, de repente pensé que eras un imbécil sin corazón. Pensábamos ir a ver cómo estaban ustedes dos, así que esto funciona. Izuku hizo una pausa y luego preguntó. All Might, ¿por qué no nos llamas para que podamos ir antes de que te vayas? Ah, sí, esa podría haber sido la manera de hacerlo. Oh, Dios mío, gimió Ochako. En fin. All Might sentía que el respeto de sus protegidos se iba desvaneciendo y necesitaba arreglar las cosas. Estaba pensando que podrían llevarla a recorrer la isla y quizás encontrar un buen lugar para una barbacoa. Quería recompensarlos a ti y a tus compañeros por el trabajo que hicieron anoche. Oh, eso suena como una gran idea, dijo Izuku con una sonrisa. Ochako estuvo a punto de asentir de inmediato, pero se detuvo. Esperen, todos, ¿eso incluye a Bakugou? Él también ayudó, joven Uraraka. Solo Dios sabe cómo Ochako no soltó ninguna palabrota en ese momento. Poco después, All Might se fue e Izuku y Ochako se apresuraron a vestirse para ir con Melissa. Ochako miró a Izuku y sintió que se sonrojaba. Se dio cuenta de que, si bien Izuku había sido bastante cuidadoso con donde le había dejado sus mordiscos, ella, bueno, no. Las marcas de Izuku se disimulaban fácilmente con su camiseta, pero sus marcas, definitivamente le habían subido demasiado el cuello. Así que la camiseta que se había puesto no iba a ser suficiente. ¿Cómo? En absoluto. Y aunque tenía la excusa conveniente de su gran pelea de anoche para explicar los moretones, prefería no recurrir a eso si era posible y confiar en el ojos que no ven, corazón que no siente. Oye, Deku, hace un día bastante agradable otra vez. ¿Podrías ponerte otra capa encima de la camiseta? Izuku parpadeó, se miró y se tiró de la camisa por debajo de la inscripción camisa de vacaciones en la parte delantera. ¿Hay algún problema con lo que llevo puesto? Ochako se rascó la mejilla. Bueno, no. No está del todo mal. Te ves genial, es solo que, De repente se le hizo difícil decirlo sin rodeos. Lo había mordido demasiado la noche anterior. Dios, anoche tenía muchísima sed, ¿no? Deku, ven aquí. Ochako jaló a Izuku hacia el espejo sobre el lavabo del baño. ¿Ves? Deku se miró en el espejo, se inclinó un poco hacia adelante, girando la cabeza de un lado a otro, observándose. Luego alzó la mano y jugueteó con su flequillo. ¿Qué? ¿Crees que necesito un corte de pelo? Me lo hice hace poco. Corte de pelo. Ochako se dio un golpe en la cara con fuerza. Oh, iba a tener que decir algo. Deku, los chupetones. Izuku parpadeó y se miró. Oh. ¿Qué pasa con ellos? Oh. Deku, todavía puedes verlos. Ochako le hizo un gesto con la mano en el cuello. No podía creerlo.
Incluso cuando Izuku se comportaba como un idiota, estaba segura de que él los habría notado. Entonces, ¿por qué? ¿O, se supone que debo esconderlos? No fue solo la pregunta lo que desconcertó a Ochako, fue el hecho de que la preguntara con tanta sinceridad. O sea, no veo por qué lo necesito. Después de todo, Ochako estaba seguro de que estaba a punto de compararlo con sus moretones de batalla, pero, son tus marcas que demuestran que te pertenezco. Así que debería asegurarme de que la gente las vea, ¿no? Como una insignia de honor, o algo así. Pasó los dedos por la pareja que se veía. ¿No quieres que todos sepan que soy tuyo? Ochako tragó saliva al sentir algo crudo subir por su espalda y temblar. Debió de ser una de las cosas más peligrosas que había oído de Izuku. Y lo había oído gemir la noche anterior. No estaba segura de si había un murciélago excitado lo suficientemente fuerte como para embestirla en ese momento. Tampoco ayudaba que Izuku lo hubiera dicho con sinceridad, y no con un tono sexual pervertido. Estaba convencido de que debería estar mostrando esas marcas. Eso, más el maldito apodo de mamá musculosa de anoche, realmente dejó en claro lo completamente enamorado que estaba de ella, y que sin ningún rastro de filtro, no tenía ningún problema en demostrar lo tonto cegado por el amor que era. Deku me va a matar con esta mierda. Entonces, cuando lo miró de nuevo, tragó saliva. Oh, mierda, quiero que me mate. Dim Dom. Melissa gimió mientras cogía un cojín del sofá y se lo ponía sobre la cabeza. Tras despertarse y ponerse algo parecido a un disfraz, se dejó caer en el sofá, encendió la tele y puso un anime, y se pasó el día mirándolo sin verlo. Al menos, sin su tío, no tenía que fingir ser una persona funcional. Dim Dom. Bajó el cojín e ignoró el timbre. Al parecer, era su día libre y lo iba a usar para deprimirse y comportarse como una teleadicta. Dim Dom. Dim Dom. Melissa apretó los dientes. ¿En serio van a seguir? Dim Dom. Dim Dom. Dim de. Dim de. Timbre. 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 La almohada salió despedida, rebotó en el techo antes de caer al otro lado del sofá. ¿En serio? Melissa la absorbió mientras corría hacia la puerta, sin saber si iba a gritarle a quien fuera lo suficientemente loco como para... Timbre. 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 Seguiría tocando el timbre como una loca, o les rompería la nariz y luego les gritaría. Casi aplastando el pomo de la puerta hasta convertirlo en metal destrozado, y casi arrancando la puerta de sus bisagras si no fuera por la increíble calidad de trabajo de Island, Melissa respiró hondo y se preparó para desatar el infierno. Melissa. Buenos días. Bien, estás aquí. Solo para encontrarse con los rostros sonrientes y radiantes de Izuku y Ochako mirándola. El rugido le atascó la garganta, aunque ninguno de los dos pareció notarlo. Izuku extendió la mano, la agarró y, sin dejarla decir palabra, la sacó de la puerta. Y tú también ya estás vestida. Genial. Ven con nosotros. ¿Qué? Ochako cerró la puerta detrás de ellos mientras los dos arrastraban a Melissa, completamente confundida, con ellos. Akbar no estaba teniendo una buena mañana. Sufriendo un terrible jet lag y falta de sueño, estaba revisando los informes más recientes sobre el incidente de la noche anterior y no estaba seguro de si añadir crema a su café o whisky. Los miembros de la junta directiva de Island y los representantes de las demás naciones que lo apoyaban en la reunión también parecían necesitar algo fuerte para acompañar sus bebidas. Lo habían solicitado personalmente, y suficientes altos mandos en varias ramas del gobierno coincidieron en que aceptar la solicitud era la mejor opción. Así que, un vuelo después de enterarse del desastre, un par de horas de sueño y ahora revisando estos nuevos informes, bueno, estaba completamente agotado. Y aún no eran las 11. Señores, se oyó un zumbido por el intercomunicador. Está aquí. Akbar suspiró. Que pase. Hizo una pausa y confirmó. Es solo él, ¿verdad? Sí, señor. Akbar sintió un poco de alivio. Pensó que podía lidiar con un héroe potencialmente furioso. Si Star Stripe decidía involucrarse, bueno, eso podría complicarse. Akbar solo podía asumir que All Might la había convencido de dejar que él se encargara de las consecuencias, y estaba agradecido por ello. Todas las miradas se giraron cuando All Might entró en la sala. Todos lo observaron con mucha atención. All Might era conocido en todo el mundo, y sus elogios ponían nerviosos a muchos.
Esta reunión era para determinar qué le sucedería al mejor amigo del héroe. Esto era extremadamente personal y incómodo. Así que todos buscaban alguna señal de que llegara con intenciones peligrosas. Por suerte, no parecía ser el caso. Parecía tranquilo, vestido para la reunión con su traje, y no para una pelea con él. Se tomó un momento para echar un vistazo a la asamblea. Akbar sabía que inicialmente había solicitado una reunión más personal, pero los representantes de la embajada tenían razón al decir que, si bien tenía bastante influencia en la junta, no podía tomar una decisión sin más e imponérsela. Las naciones tenían representantes aquí, pero Island era una nación independiente. Gracias a todos por aceptar esta reunión conmigo. Olmigt hizo una reverencia. Los recientes acontecimientos nos han puesto a todos muy tensos. Sus esfuerzos para evitar que el ataque se intensificara salvaron a muchísima gente anoche, y posiblemente a muchas más si esos villanos hubieran podido escapar con el dispositivo del señor Shield, respondió Akbar con diplomacia. Olmigt asintió y luego pareció esperar. Recorrió con la mirada a los miembros de la junta directiva como si esperara que dijeran algo. Quizás un comentario sarcástico sobre que tenían razón al querer sellar el dispositivo desde el principio. O tal vez expresar su descontento por haber burlado su autoridad al llevar a David a la embajada estadounidense. Pero no hubo respuesta, y eso lo puso visiblemente nervioso. Por favor, Olmigt, toma asiento. Hay mucho que repasar desde que detuviste el ataque. Oh, a Olmigt no le gustó cómo sonaba eso. Entonces quizás sea mejor empezar por el principio. Aunque tenía entendido que esta reunión era para discutir qué se haría con David, considerando cómo lo habían manipulado. ¿Manipulado?, repitió uno de los representantes. No es la forma más precisa de describir la participación del señor Shield. Olmigt asintió mientras se sentaba. Quizás no. Pero podría ser lo más apetecible. Para todos. Akbar resopló. Alguien ha estado tomando notas sobre cómo hablar como un político. Olmigt simplemente se encogió de hombros, pero notó que más de unas pocas personas estaban asintiendo y concentrándose en esa elección de palabras. Nadie se está pronunciando abiertamente contra mí. Olmigt esperaba resistencia, esperaba una dura condena para su amigo. La reputación perfecta de la isla como refugio seguro acababa de quedar hecha trizas, y con la ayuda de algunos de los suyos. Olmigt esperaba que la junta exigiera la cabeza de David. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Con Olmigt sentado a la mesa con los demás, Akbar repasó sus notas. Para que conste, empecemos por el principio con lo que sabemos. Creo que es la mejor manera de asegurarnos de que todos tengan una idea clara de la situación. Los murmullos de aprobación de todos le indicaron que estaba listo para empezar. Hace unas semanas, el señor Shield compareció ante la junta directiva para hablar sobre su invento más reciente, un dispositivo que podía aumentar el don de una persona a niveles inimaginables sin causarle daño físico. El daño potencial que tal invento podría causar a la estabilidad del mundo se consideró demasiado grave, por lo que la junta decidió guardar el dispositivo y todo lo relacionado con él. Durante este tiempo, los miembros de la junta observaron que el señor Shield argumentó intensamente contra esta decisión, mostrándose visiblemente agitado cuando su alegato inicial fue desestimado. Algunos miembros se alarmaron por la ferocidad, y luego el desaliento, que se apoderó del señor Shield. Dado que el secuestro de un invento o una obra podía ser devastador, sus acciones parecían ir mucho más allá de los argumentos habituales para evitar tal medida. Un miembro dijo: es casi como si hubiera tenido algún interés personal desconocido en el dispositivo. Akbar hizo una pausa. Se podría inferir que planeaba vender el dispositivo a individuos o gobiernos que no pertenecían a su clientela habitual. Sin embargo, continuó Akbar, aunque tomó medidas extremas para recuperar su trabajo, claramente nunca estuvo destinado a caer en manos de villanos. Pero eso no explica para quién era este dispositivo. Yo, respondió Olmigt de inmediato. Y por la forma en que algunas cabezas se giraron para mirarlo, era de esperar que necesitaran compresas de hielo para congelar el latigazo cervical. David creó el dispositivo para mí. La gente tuvo reacciones muy distintas ante esa pequeña información. Sorpresa, sí, pero también confusión y, luego, algo de miedo. Porque si bien Olmigt era un héroe, también era increíblemente poderoso. Así que, al haberlo fortalecido aún más, los tenía nerviosos. ¿Para ti? ¿Le pediste al señor Shield que te fabricara un dispositivo así? Preguntó el representante de Japón.
Olmig negó con la cabeza. No. Me enteré anoche. Antes de entregar a David. ¿Por qué querría el señor Shield hacerte esto? Preguntó Akbar. Simplemente. Me estoy haciendo viejo. Esperó a que lo asimilara. El tiempo es el único enemigo invencible y, bueno, he sido un héroe durante mucho tiempo. Ya no soy el jovencito de antes. He pasado los últimos 2 años preparándome para la reacción de los villanos cuando mi edad empiece a notarse. Lo que no hice fue pensar en cómo reaccionarían mis amigos cuando lo notaran. Olmig suspiró. Y por eso, David empezó a buscar desesperadamente la manera de evitar lo que él consideraba el peor de los resultados. Y no pude comprender cómo la idea de tener que renunciar le había afectado tanto. Supongo que comparto la responsabilidad de lo ocurrido. Eso, Akbar golpeó el escritorio. Podría explicar las medidas extremas que tomó, si trabajaba bajo la suposición de que solo su trabajo podría salvarte. La gente desesperada es fácil de manipular. Varios miembros del grupo asintieron. Akbar continuó. Después de esto, según los informes y grabaciones tomadas de la bóveda de la torre, el señor Shield fue convencido por su asistente Samuel Abraham para orquestar lo que le hicieron creer que era un falso ataque villano. Durante este tiempo, podrían recuperar el dispositivo y la investigación. Sin embargo, es evidente que todo fue una estratagema del señor Abraham para que el dispositivo llegara a manos de sus compatriotas. Durante el ataque, fueron sus estudiantes quienes lograron frustrar estos planes y liberar a los héroes capturados, lo que provocó el desmoronamiento de los planes de los villanos. El representante japonés se aclaró la garganta. Que los niños de la UA se involucren de nuevo en un asunto que debería dejarse en manos de profesionales. Y que Midori ya esté al frente de nuevo. Uno se pregunta qué está enseñando últimamente. Akbar intervino. En ningún momento los niños agresores se vieron envueltos en un altercado. De hecho, dieron varios pasos para evitar el combate mientras intentaban llevar a la hija del señor Shield a la sala de control. Tal como están las cosas, no veo por qué es necesario mencionarlos en esta reunión. Volviendo su atención a Olmig, Akbar preguntó. Antes de traer al señor Shield, dijiste que hablaron. Así fue como supiste por qué creó el dispositivo. ¿Te dijo algo sobre los villanos? ¿O sobre la conexión del señor Abraham con ellos? Olmig frunció el ceño. David no tenía mucho que decir sobre los villanos. Hasta el ataque, creía que eran falsos. No tenía ni idea de sus afiliaciones ni de nada sobre ellos personalmente. Pero mencionó el cambio repentino en Sam cuando todo empezó a salir a la luz, y algunas de las cosas que se decían ese villano manipulador de metales con Sam. ¿Sentimiento anti-Kirk? Para decirlo suavemente, dijo que Sam actuaba como una persona completamente diferente. El lenguaje usado era xenófobo. Sangre pura, humanos auténticos y un montón de tonterías. Lo que oyó decir entre ellos parecía sacado de un libro de historia del mundo antiguo, de cuando los dones se manifestaban por primera vez. ¿Pero nada específico? No. Un murmullo recorrió a los miembros de la reunión. Olmig los observaba. No parecían muy sorprendidos, pero al mismo tiempo, su decepción era evidente y su nerviosismo, evidente. Así que, al notar que Olmig los observaba, al menos la junta directiva, rehuyó su mirada. ¿Qué carajo está pasando? Olmig, ¿has oído hablar de una organización llamada Umarise? Preguntó Akbar. Olmig tarareó, frotándose la barbilla mientras pensaba en eso. Yo, Creo que es un nombre que ya conocía. Pero no en el contexto de una organización de villanos. Quizás en el mismo sentido de la singularidad Kirk, o como algunos la llaman, la teoría del juicio final Kirk. Sí, creo, es un movimiento religioso o algo así. Fundado en Oteón, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero Olmig recordó que se mencionó como una organización para ser incluida en una posible lista de vigilancia. Secta sería un término más adecuado. Pero sí. Son ellos. En los últimos años, su influencia se ha extendido a muchos países, abriendo más de 20 sucursales. Sus enseñanzas suelen atraer a personas sin don, con sus advertencias de que quienes lo tienen están condenados al olvido. ¿Sin don, eh? Cuando la gente empezó a desarrollar dones, se cuestionó la identidad humana. ¿Crees que este grupo es responsable del ataque? Desafortunadamente, no lo sabemos con certeza. Ahora mismo, tenemos muy pocas pistas que podamos seguir para investigar. Esperábamos que el señor Shield le hubiera mencionado algo. Olmig entrecerró los ojos.
¿Pocas pistas? Diría que tienes muchas. Seguro que una vez que interrogues a los villanos. La voz de Olmig se apagó cuando Akbar negó con la cabeza. Los villanos están todos muertos. Asesinados durante el transporte. ¿Qué? Akbar cruzó las manos sobre la mesa. Los villanos fueron trasladados a un hospital de alta seguridad tras el ataque, básicamente para asegurar que no corran peligro médico inmediato. El plan era que, tras los chequeos, los trasladaran a un lugar seguro en Island hasta que se completara el traslado a la prisión de Island. Pero, cuando seguridad fue a revisar al señor Abraham, lo encontraron con las muñecas abiertas. Tras encontrarlo así, seguridad se apresuró a trasladar a los villanos restantes, con la esperanza de evitar más muertes al asegurarse de que pudieran ser vigilados más de cerca. Pero mientras los trasladaban, los mataron. Akbar hizo un gesto y un monitor se encendió, reproduciendo imágenes del incidente. Los villanos, esposados y con dispositivos supresores de Don, estaban siendo subidos a camionetas cuando, de repente, apareció una mancha verde, un chorro de sangre y, a continuación, flechas que se clavaron en los cráneos de los villanos. Unas cuantas imágenes más mostraron que el ataque impactaba en varios puntos del hospital, ya que los habían separado para evitar cualquier intento de fuga. El último en morir, Wolfram, ya había sido subido a la camioneta, que se alejaba chirriando. Una mancha verde se retorció antes de que una flecha atravesara la camioneta. La imagen cambió a Wolfram desplomado, con la flecha clavada en su pecho. ¿Cómo sucedió esto? Con la seguridad de la isla restaurada, esto no debería haber sido posible. La grabación cambió de nuevo. Esto se grabó con cámaras meteorológicas aéreas, a unos miles de metros sobre el horizonte de la ciudad. Olmig tardó unos segundos en comprender lo que veía. Al principio, solo era un cielo oscuro. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. Entonces, el cielo empezó a torcerse mientras una neblina oscura se extendía. Olmig reconoció al instante lo que era. Kurohiri. Aunque el villano no se materializó, alguien sí emergió de la disformidad oscura. Una mujer, vestida con una capa verde con capucha y un traje de combate gris sin mangas. La mujer cayó de la disformidad, pero solo unos pocos metros. Pronto, flotaba en el cielo. Olmig observó cómo esta desconocida extendía la mano izquierda y de ella se formaba un arco largo. Entonces, la mujer comenzó a disparar tiro tras tiro, con rayos verdes que se curvaban antinaturalmente hacia abajo hasta que las flechas daban en el blanco. Entonces, en cuanto apareció, Kurohiri la engulló y desaparecieron. Múltiples peculiaridades de nuevo, all for one. El ataque se produjo por encima del alcance de la seguridad de la isla y fue tan rápido que no hubo tiempo para contraatacar. Así que, estos miembros de la junta directiva no solo presidieron el primer ataque villano a la isla, sino que también fueron quienes permitieron una segunda incursión de otro villano, lo que provocó la muerte de los villanos que atacaron primero. Cortando así cualquier posible pista en el caso. Si las cosas no estuvieran tan mal, Olmig se habría reído. Con razón se muestran tan complacientes. Se agarran a un clavo ardiendo para intentar salir de esto con sus carreras políticas intactas. Akbar observó a Olmig y vio que rápidamente estaba controlando la situación. ¿Ha habido algún atentado contra la vida de David? No. Lo han mantenido a salvo desde que lo dejaste. Desde los atentados, lo he trasladado a la parte más profunda de nuestra embajada con medidas de seguridad reforzadas. ¿Y qué hay de Sam? ¿Sabemos si hubo algún intento de llegar a él antes de que se suicidara? Ninguno. Parece que acechaban a los villanos para que los movieran. Pero como ni el señor Shield ni el señor Abraham fueron sacados a la luz pública, no hubo atentados contra sus vidas. Y ahora que han llevado a cabo su ataque, es dudoso que vuelvan a intentar algo. Similar a cuando la Liga de Villanos usó a Kurohiri para atacar a Wa. Estoy de acuerdo. Olmig repasó mentalmente la noticia que acababa de enterarse. Al hacerlo, algo extraño le llamó la atención. Disculpe, pero antes me preguntó sobre ese culto de organización de Umarise, ¿por qué sospecha de ellos en particular? Dejando a un lado las diatribas de Sam, eso no basta para reducirlo a un solo grupo. Y por lo que aún no se ha dicho, dudo que alguno de los villanos haya hablado mientras estaba bajo su custodia. Akbar asintió. Tienes razón. Todos se callaron. Fue el señor Abraham quien nos condujo a Umarise. Aunque no tenemos ninguna prueba concreta, nada que permita a ningún héroe ni a ninguna agencia gubernamental actuar al menos. ¿Pero tienes algo?
La pantalla cambió y Olmig siseó entre dientes. Se mostraron imágenes de la habitación de Sam, con las paredes y el suelo cubiertos de sangre. Sin embargo, al mirar, Olmig se dio cuenta de que no eran charcos ni salpicaduras al azar. Madre mía. Ha escrito un mensaje. Sí. Citó varios pasajes de la Biblia de Umarise. Por eso nos interesan. Pronto la maldición que ha infectado a la humanidad será purgada. El juicio de Dios será una oscura nube de retribución, pues los falsos hombres morirán por la misma maldición que propagan y se extienden a sí mismos. Bueno, eso es siniestro. Olmig conocía la teoría. Que en algún momento los dones se mezclarían y se volverían demasiado fuertes para que un cuerpo humano pudiera manejarlos. Lo que acababa de leer parecía que alguien lo había tomado y lo había intentado convertir en algo teatral. Así que, un pasaje bíblico. Es suficiente para, al menos, examinar un poco la secta, pero no para hacer nada. Desafortunadamente, si hay algo en marcha, tendremos que esperar a que tomen otra decisión. Olmig estuvo de acuerdo. No había mucho que ganar ahora que todas las pistas estaban muertas. Así que, ahora que estaba completamente al tanto de todo, decidió que era hora de abordar el asunto que había venido a tratar. Me gustaría hablar de David. Y de lo que le va a pasar. Ha declarado que el señor Shield fue manipulado, pero, en definitiva, participó activamente en un ataque que agredió a varios héroes y personal de seguridad, causó daños a una de las instalaciones clave de Island y potencialmente puso en peligro la vida de civiles. Akbar extendió las manos. El señor Shield tendrá que enfrentarse a la justicia. Ante los tribunales y ante la opinión pública. Olmig se inclinó hacia adelante. Se me ocurren opiniones que deberían preocuparte más que otras. Eso pasó desapercibido para todos excepto para Akbar. Melissa, la hija de David y la actual heroína número 1 de su país, probablemente no se tomaría bien la noticia si algo le sucediera a su padre. Y como dije, manipulador podría ser la mejor manera de manipular esto. Un hombre en su punto más bajo, engañado y luego obligado a ayudar a un grupo de villanos tras ser traicionado por su asistente más cercano. Olmig miró entonces a los miembros de la Junta. Además, podrían manipular la situación para que la conexión de la Junta con todo este lío no haga que todos sean destituidos y expulsados. Fue interesante ver la reacción de los miembros de la Junta. Claramente, les preocupaba cómo los buscarían si dejaban que los villanos murieran. Pero la insinuación de que su acto inicial de sellar el dispositivo lo desencadenó todo, los hizo sudar. Los representantes de las demás naciones se mostraron menos conmovidos, aunque no parecían estar completamente en contra de la idea. Akbar se frotó la espesa barba. Eso casi suena a chantaje, Olmig. No soy lo suficientemente inteligente como para intentar chantajear a todo un gobierno. Pero sé un par de cosas sobre gobiernos y encubrimientos. A veces la mejor solución es la más limpia, ¿no? Me imagino que si las cosas se complican aquí, más de lo que ya están, con investigaciones, escándalos y destituciones, eso podría hacer que las empresas consideren mudarse. Menos empresas podrían provocar escasez de trabajo y estudios, y cualquier cosa que, por ejemplo, otros gobiernos estén construyendo aquí podría acabar retrasándose o incluso suspendiéndose indefinidamente hasta que la situación se calme. Olmig observó a los representantes del gobierno y vio algunos estremecimientos. Akbar rió entre dientes. No eres lo suficientemente inteligente, ¿eh? Ahora mismo, las cosas ya están volviendo a la normalidad. Dice mucho de la condición humana la rapidez con la que la gente se esfuerza por fingir que las cosas no han sucedido, incluso si algo anormal acaba de ocurrir. Pero, si esa seguridad sufre demasiados golpes, o si se produce un gran cambio, esas mismas personas exigirán responsabilidades. Akbar se recostó en su silla. No puede quedar impune, a pesar de todo y de lo que algunos de nosotros podamos sentir, que el señor Shield no reciba ningún castigo sería un error judicial. Olmig asintió solemnemente. Él lo sabía y Melissa también. Pero coincido en que, aunque trabajaba para robar tecnología, nada de esto estaba previsto. Estos eventos se agravaron porque fueron planeados por personas con malas intenciones. No se mencionó el nombre de All for One, pero quienes lo sabían, lo sabían. Wolfram tenía múltiples dones. Eso no es algo que ocurra de forma natural. Trabajaré por una especie de arresto domiciliario. Creo que los miembros de la Junta estarán de acuerdo en que esta podría ser la solución menos complicada. Los miembros de la Junta murmuraron entre sí, pero al final parecieron apoyar la idea general.
Para facilitar el cumplimiento de algunos de los requisitos que estoy seguro se le impondrán, sería prudente trasladarlo fuera de Island por este tiempo. Si nadie se opone, el señor Shield regresará a Estados Unidos, donde cumplirá su condena. Parecía que, al menos la idea general, había sido aceptada por el grupo. Olmigt estaba seguro de que se concretarían los detalles, así como una versión oficial de todo. Pero al menos, no tendría que enfrentarse a Melissa y decirle que su padre sería encerrado. No, lo enviarían a casa, y potencialmente a las garras de su esposa Zuri. Olmigt estaba bastante seguro de que quería estar de vuelta en Japón cuando eso sucediera. Lo más probable era que lo arrastraran al castigo que la mujer hubiera urdido. Y, sinceramente, con la forma en que la conexión de Olmigt con todo afectó a cómo David terminó en la situación en la que se encontraba ahora, Olmigt no estaba seguro de no merecer parte de la ira de Zuri. «Dios mío», exclamó Melissa, escandalizada, mientras tiraba del cuello de la camisa de Izuku, mirándolo boquiabierta. «Míralos a todos». Izuku sonreía de orgullo mientras hacía lo que estaba seguro que cualquier novio sensato y enamorado haría. Presumir como un loco de lo sedienta que estaba su novia la noche anterior. Ochako me dejó darle uno y luego, cuando le llegó el turno, bueno, como la mitad fueron sus primeros intentos. Santo cielo. La cara de Melissa casi se hundía en la camisa de Izuku. Te estaba pegando por todo el pecho. Creí que te había dado en el cuello. No. Me usó como juguete para masticar. Por encima de ellos, Ochako se lamentaba. Oh, también te dio un pezón. Eso debió doler. Izuku se rió. Sí, pero también se sintió muy bien, ¿es normal? Otro lamento. Por mi experiencia pellizcando, sí. Es totalmente normal, Melissa continuó rápidamente antes de que pudiera asimilarlo. Bueno, ¿hasta dónde llegó? Melissa echó la cabeza hacia atrás y ahora estaba subiendo la camisa de Izuku. Toronjil. Ay, no llegó ni a tu ombligo. Izuku se rascó la cabeza. Sí, para eso tendría que sentarme en el borde del jacuzzi y ambos pensamos que la posición en la que estaríamos, podría ser un poco excesiva. ¿Lo hizo ella o lo hiciste tú? Preguntó Melissa con una sonrisa pícara y maliciosa mientras levantaba la vista mientras Izuku se ponía la camisa. Bueno, dije que se sentía un poco, demasiado si ella estaba. Melissa le hizo un gesto a Izuku con el pulgar hacia arriba. Buen hombre. Y en cuanto a ti, Melissa volvió a centrarse en Ochako, tirando de la cinta que le había atado al tobillo mientras ella se alejaba flotando. ¿Cuántos mordiscos te dieron anoche? Al ponerse de pie, a Ochako le ardía la cara al quedar bajo la mirada emocionada de Melissa. Con vapor casi saliéndole por las orejas, Ochako se bajó el cuello de la camisa, mostrando el círculo de marcas que lo rodeaba. Entonces, mientras Melissa silbaba, Ochako se deshizo de ello y se quitó el cuello para que Melissa pudiera ver. Se inclinó para ver bien. Maldición, debe haber estado chupando bastante fuerte algunas de estas. Melissa notó que las marcas de Izuku no llegaban ni de lejos a las de Ochako. Podía ver dónde estaba la parte superior de la toalla que Ochako llevaba puesta. ¿Cómo te sentiste? Preguntó Melissa con una sonrisa traviesa. Ochako tragó saliva y se soltó la camisa. Muy bien. Detrás de los dos, Izuku levantó el puño. Sí. Ambos se giraron para mirarlo antes de estallar en carcajadas. Dios mío, es demasiado. Izuku se cruzó de brazos. No me disculparé por celebrar que Ochako se sintiera bien. Maldición. Melissa sonrió con suficiencia y se inclinó para susurrarle a Ochako al oído. Te meterás en un buen lío si se ponen serios. Ochako asintió, con la cara muy roja. ¿Sabes? Tienes suerte de que sepa que tienes a Midoriya para ti sola. Si no, con cómo se han estado comportando, aparecer de repente en mi puerta y secuestrarme, podría hacer que una jovencita influenciable como yo piense que me llevabas a hacer un montón de cosas para animar tus vacaciones. Mientras Izuku tartamudeaba ante las implicaciones, Ochako se rió entre dientes. ¿Ves? Dices eso, pero aún no conoces a Toga. Se pondría muy dura si de repente trajéramos a otra rubia a nuestras vidas, sin duda, habría algún que otro apuñalamiento. Melissa parpadeó y miró a Izuku para ver si podía sacarle algo de contexto, solo para encontrarlo de espaldas, con la mano sobre la boca mientras intentaba no reírse tanto. Espera, ¿es como la novia de ustedes o algo así? Ochako se tocó la barbilla. Sin duda, marcaríamos la casilla es complicado en nuestras redes sociales.
Toga es, Izuku, recuperando el control, buscó la mejor manera de describir lo que estaban haciendo con Himiko. Complicado. ¿La persona o la relación? Sí, dijo Izuku asintiendo. Eso. Pero ella también es especial para nosotros. Y tenemos que hacérselo saber. Con palabras. Ella sabe que nos importa, pero, decirlo es importante. Totalmente, asintió Ochako. Además, Su, que es otro buen amigo nuestro, está loco por ella, así que, se encogió de hombros. Complicado, terminó Melissa. Sí. Ochako sonrió juguetonamente. Entonces, si quieres que te llevemos, tendrás que conformarte con una concubina. Oh, no me importa para nada. Melissa le devolvió la sonrisa, igual de juguetona. El rubor que se extendió por los rostros de Izuku y Ochako dibujó una sonrisa muy satisfecha en los labios de Melissa. Ustedes dos tienen una noche más aquí. Solo digo que son los dos que de repente aparecieron en mi vida, descubrieron mi secreto y luego se convirtieron en dos de las personas más increíbles que he conocido. No les sorprenda que esté un poco enamorada. Durante los siguientes minutos, Melissa se encontró en la desafortunada situación de preocuparse de que tal vez tuviera que encontrar un estanque para arrojar a Izuku en caso de que se incendiara con todo el humo que salía de él, y aferrándose al tobillo de Ochako con todas sus fuerzas mientras la más mínima brisa amenazaba con volar a la chica ingrávida. Poco después, cuando Ochako e Izuku ya se habían recuperado lo suficiente como para volver a la tarea, el trío llegó a un lugar que Melissa estaba segura de que sería perfecto para la barbacoa que su tío quería. Así que los tres se pusieron manos a la obra, asegurándose de que la zona estuviera ocupada. Mientras lo hacían, Izuku oyó un sollozo que captó su atención de inmediato. ¿Melissa? Melissa se secó los ojos a toda prisa. Lo siento, lo siento. Supongo que no me di cuenta de cuánto necesitaba esto. Solo, dame un segundo, ¿quieres? Ayudaron a Melissa a sentarse y esperaron con ella mientras se permitía llorar. Pero lo que había comenzado como emociones reprimidas después de todo lo sucedido con su padre, pronto se transformó en sentimientos nuevos. Lloraba por cosas egoístas e infantiles. No quiero que se vayan, susurró entre sollozos, quitándose las gafas e intentando secarse las lágrimas. Dios, sueno como un bebé. Pero, ustedes dos son las primeras personas con las que he sentido que puedo hablar. No tengo que ser ni lo uno ni lo otro. Puedo ser, yo misma. Maldita sea, no quiero perder esto. Melissa sintió que la rodeaban con brazos. Izuku y Ochako se acercaron y la abrazaron, ofreciéndole todo el consuelo posible. Para Melissa, que había pasado tanto tiempo sin esconderse de solo unos pocos, familiares y hombres de rango, sentir esta amabilidad de quienes consideraba verdaderos amigos era justo lo que necesitaba. Toma, dame tu teléfono por un segundo. Con Melissa recuperada, Izuku le ofreció la mano. Melissa obedeció y se la entregó. Izuku la tomó y tecleó rápidamente. Al terminar, se oyeron dos pitidos de sus teléfonos y de Ochako. Listo. Ochako, consciente de lo que había hecho, vitoreó. Rápido, tómate una selfie con eso. Izuku y Ochako se acercaron a Melissa y ella, sin entenderlo pero simplemente disfrutando del divertido misterio, se tomó una selfie con ellos. Publica eso en el chat grupal, dijo Ochako mientras escribía rápidamente en su teléfono. Melissa parpadeó y finalmente se tomó un segundo para ver qué había hecho Izuku. Un vistazo rápido la llevó a un nuevo chat grupal, con el nombre de Ochako esperando un mensaje. Escuadrón Deku. No te preocupes por eso, murmuró Izuku, recordándose que realmente necesitaba una nueva votación sobre ese nombre. Saluda a todos tus nuevos amigos. Melissa parpadeó. ¿Qué? Bienvenida al equipo, Melissa. Ahora eres una de las nerds de Deku, dijo Ochako con una gran sonrisa. Uraraka. Nuevo amigo. Siri H1. Shinsou. Entonces estás acostumbrado, ¿eh? Uraraka. Fotos increíbles. Ochako saludó a Melissa, instándola a compartir la selfie y presentarse. Mientras Melissa intentaba adaptarse al cambio repentino, Izuku le dio un pequeño empujón. Sé que no puedes andar contándole todo a la gente, pero te prometo que todos aquí te escucharán y hablarán contigo, seas grande o pequeño. Y me aseguré de que tuvieras los números de Ochako y míos, por si necesitabas hablar. O hacer una videollamada, o lo que fuera. Puede que no podamos quedarnos en la isla contigo, ni viajar a Estados Unidos, pero seguimos aquí para ti.
De repente, Melissa sintió que iba a llorar otra vez, pero en vez de eso, embargada por tanta alegría, hizo lo primero que le salió de forma natural. Se agachó, rodeó a los dos nerds con un brazo y les dio un beso en la mejilla. Gracias. Gracias, son increíbles. Puede que me estén haciendo hablar en serio de lo de antes. Mientras Izuku y Ochako se sonrojaban y tartamudeaban, Melissa empezó a escribir en el chat, presentándose y contando que era una inventora que iba a la Academia Primero Island, además de sobrina de All Might. Luego publicó la selfie que se había tomado con ellos. Segundos después, llegaron más mensajes, dándole la bienvenida con selfies de ellos saludando. Reconoció algunos nombres de la noche anterior. Himiko. Dios mío. Eres muy alta. Melissa resopló. ¿Así que ese es Toga? Sí, fueron las dos confirmaciones. Parece un puñado. Sí, fueron las dos confirmaciones. Melissa miró la foto de la chica con colmillos. Podría con ella sin problema. Ochako tartamudeó mientras los ojos de Izuku se pusieron vidriosos. Me encantaría ver eso. Deku. Ochako lo miró horrorizada. No deberías decir eso en voz alta. Se tapó la boca, pues eso podría indicar que había estado pensando lo mismo. Melissa sonrió burlonamente. Me alegra saber que ambos están de acuerdo. Atsume. Pof, 4,4. Atsume. Soy el inventor del grupo. Atsume. No toques a mi cliente. Atsume. Con tecnología inferior. El ambiente juguetón se enfrió de repente y Melissa sintió que fruncía el ceño. ¿Inferior? De repente, Izuku sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Oh, oh. Con suerte, ninguno de sus amigos se atrevería a mencionar lo que llevaba puesto la noche anterior. Todoroki. Así es. Mi gorilla simplemente nunca me sonrió. Me pregunto en cuántos problemas me metería si ayudara a que la cara de Todoroki coincidiera en ambos lados. De repente, el chat grupal se llenó de idas y venidas mientras Melissa y Mei se conocían de manera enojada. Tras unos suaves empujoncitos, y con Izuku casi seguro de que lo matarían al llegar a casa, el trío le envió un mensaje a All Might sobre un buen lugar para una barbacoa. Poco después, llegó con una parrilla grande y suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Pronto llegó el resto de los estudiantes del 1, y todos disfrutaron. Melissa se presentó a Eijiro y Mezou, agradeciéndole su ayuda con la situación de los rehenes en la torre. Conocer a Katsuki fue, por decirlo de la forma más educada, una experiencia. Su forma descarada, ruidosa y condescendiente, al afirmar que podría haberlo manejado todo, hizo que Melissa se quedara mirándolo fijamente. Su comentario de que los extras deberían mantener un perfil bajo y dejar que los expertos se encargaran de todo fue impactante. Había conocido a gente engreída antes, pero esto fue la gota que colmó el vaso. Al ver que nadie de la clase pareció incomodarse, miró a Izuku en busca de ayuda. Ese es solo Kak-chan, dijo Izuku mientras volvía por otro plato de comida. Lo que quiere decir, dijo Kyouka entre bocados, es que es un completo imbécil. Momo se acercó para intentar que Kyouka se detuviera mientras Katsuki le gruñía a la roquera. Shoto tomó su plato de comida con indiferencia para alejarse del radio de la explosión. ¿Te atreves a decir eso aquí? Te voy a reventar los tímpanos. A la mierda. Kyouka añadió un dedo medio para demostrar que no le importaba en absoluto. Tenya intervino rápidamente para recordarles que eran estudiantes de la UA y que debían comportarse como tales. Por suerte, antes de que la situación se agravara, Eijiro acudió al rescate. Porque al pasar junto a Izuku para llegar a Katsuki, sus ojos captaron algo. Amigo. ¿Qué te pasó en el cuello? Cuando Mina giró la cabeza de golpe, y Ochako vio su mirada, supo que estaba en problemas. Al ponerse el sol y regresar todos a sus hoteles, All Might por fin tuvo un momento para hablar con Melissa sobre su padre. Izuku y Ochako se ofrecieron a irse también, pero Melissa dijo que estaba bien. El alivio que la invadió cuando All Might lo resumió todo fue evidente. Casi perdió la concentración y se transformó en ese mismo instante. De vuelta en su habitación de hotel, Izuku y Ochako pasaron un rato asegurándose de que todo lo necesario estuviera empacado y listo para su vuelo de regreso por la mañana. Una vez hecho esto, Izuku juntó las manos. Bueno. ¿Qué quieres hacer para nuestra última noche? Ochako saltó a sus brazos, rodeándolo con sus brazos y piernas mientras se dejaban caer de nuevo en la cama. Ochako ni siquiera se molestó en preguntarle algo burlón. ¿Qué te parece?
En cambio, retomó la conversación donde la habían dejado la noche anterior, besando a Izuku profunda, apasionada y ansiosamente. Al apartarse, sonrió con sorna al ver la sonrisa aturdida en el rostro de Izuku. Era una mirada de la que nunca se cansaría. Inclinándose, los labios de Ochako presionaron la sensible piel detrás de la oreja de Izuku, salpicando el lugar con suaves besos que hicieron que su novio se retorciera. Entre besos, el aliento cálido de Ochako le hacía cosquillas en la oreja mientras preguntaba: ¿compartir una habitación así? ¿Compartir una cama? ¿Podría acostumbrarme a esto? ¿Y tú? Ochako juguetonamente cerró los labios sobre su lóbulo. ¿Izuku? Le encantaba el escalofrío que sentía. Le encantaba aún más cómo sus brazos la rodeaban por la cintura. Significaba que muy pronto, Izuku también jugaría. ¿Sabes lo que pienso? Preguntó Izuku mientras la apartaba para poder verle la cara. Creo que tenemos que empezar a buscar excusas para pasar el rato en tu casa ahora mismo. Esta vez, fue el turno de Ochako de estremecerse al pensar en esa idea. Eso porque Izuku la había atraído para besarla de nuevo y le chupaba suavemente el labio inferior, esperando que se abriera y lo dejara entrar. La lengua de Ochako recorriendo sus labios era su entusiasta invitación. Melissa observó el avión hasta que desapareció en el cielo. Incluso después de que sus nuevos amigos y su tío desaparecieran, se quedó de pie con la mirada perdida. Habían pasado muchas cosas y estaban a punto de ocurrir cambios. Con el regreso de su padre a Estados Unidos, Melissa definitivamente terminaría sus estudios en línea. No tenía ninguna razón para venir a Islanda ahora. Pero sin duda había algo para ella en otro lugar. El tío Mig pasó un tiempo en el extranjero, no hay razón para que Star Straib no pueda hacer lo mismo. La tarea ha sido completada. Ya veo. La pérdida es lamentable. Pero el arma ha sido destruida. Y tras ver la amenaza que representa, dudo que alguna nación quiera verla aparecer. ¿Qué hay de David Shield? Estaba retenido en la embajada estadounidense y lo mantenían bajo estrecha vigilancia, incluso antes de que yo hiciera mi movimiento. Por ahora, llegar a Shield será prácticamente imposible. Desafortunadamente, Samuel Abraham también se quitó la vida antes de que pudiera silenciarlo. Y parece que decidió dejar un mensaje antes de morir. Al otro lado del altavoz, se oyó un suspiro. No precisamente triste, sino resignado, proveniente de un hombre que aceptaba una noticia desafortunada. La vida libre de Shield ha llegado a su fin. Aunque aún viva, se pudrirá sin volver a conocer la libertad. Sam, su fin es una pena. Fue leal a la causa. Esperaba que, después de pasar tanto tiempo mezclándose con corruptos y enfermos, tuviera el pródigo regreso que merecía. Parece que su devoción lo llevó a tomar algunas decisiones desafortunadas al final. Esto podría ser un problema, pero a medida que nos acercamos a nuestro día elegido, esperábamos que más ojos nos vigilaran de todas llenas. Si no hay nada más, diría que nuestra transacción está completa. Por supuesto, eres bienvenido a unirte a nosotros. Nuestra causa acoge a todos los que estén dispuestos. Y tus habilidades nos serían de gran beneficio. Hubo una pausa. Si estás con nosotros, te librarás del juicio venidero que caerá sobre todos los contaminados. El oscuro bar quedó en silencio mientras varias miradas se volvían hacia Veros. La arquera encapuchada tamborileaba con los dedos sobre la barra de madera. Tendré que declinar respetuosamente. Ya me han contratado para un nuevo trabajo, y presiento que será mejor para mi salud a largo plazo. Sobre todo porque dudo que alguno de ustedes pueda permitirse dejar vivir al otro. Muy bien. Entonces te deseo buena suerte. Hasta que tú y el resto de los de tu especie desaparezcan de la faz de la Tierra. El suave clic del altavoz finalizó la llamada. Veros contestó el teléfono y lo volvió a colocar en su sitio, asegurándose de que la llamada finalizara en ambos lados. «¡Qué maldito idiota!», murmuró Tomura mientras volvía a cambiar de canal en la televisión. HMPH, los fanáticos religiosos que anticipan el fin del mundo no son nada nuevo, dijo Quimera mientras revisaba la caja de equipo que Hiran le había enviado y ayudaba a un miembro a probárselo por primera vez. Y tú, deja de forcejear. Se supone que estas cosas deben quedar ajustadas. Dicho miembro solo podía emitir sonidos de ira ahogados mientras le probaban la máscara. A su lado, Spinner reía disimuladamente mientras volvía a su trabajo añadiendo más cuchillas a su obra maestra. Ignoró las miradas de preocupación de todos en la sala mientras trabajaba.
El monitor de la computadora, que aún mostraba solo sonido, se quebró cuando el hombre detrás de él rió entre dientes. Tampoco es el primero en usar esos mensajes para ganar seguidores y llevarlos a matar. Los líderes de culto son algo verdaderamente fascinante del viejo mundo. Hombres sin poder real que controlan a tanta gente solo con sus palabras. Veros miró el monitor. ¿Entonces recuperarás el don? Ya que formaba parte del trato cuando aún estaba contratado para Fleckturn. Su investigación sobre Trigger, a cambio de armar a sus hombres para que tengan más posibilidades de éxito en su misión. Eso no será necesario. El flotador es tuyo. Estoy seguro de que le darás buen uso en el futuro. Hablando de seguir adelante. Un gruñido furioso fue la única advertencia del grupo cuando Lady Nagant entró en la habitación con una cerveza destapada y con cara de querer pelear. ¿Alguien quiere explicar por qué está aquí? Ella hace todo lo que yo puedo hacer. Todo lo que puedas hacer, pero mejor. Veros permaneció impasible mientras Kurohiri le servía una bebida. Claramente querían a alguien que pudiera hacer el trabajo. Miró a Kaina con serenidad. Eso no tenía por qué verse así. Kaina sintió un tic en el ojo, detestando tener que levantar la mano y limpiarse la espuma de la frente para que no le goteara. Se suponía que el champú y el acondicionador que le empapaban el cuero cabelludo estimulaban el crecimiento del cabello. Era un fastidio tener que dejárselos actuar tanto tiempo. Además, a diferencia de ti, no estuve pudriéndose en una celda durante, ¿cuánto fue? ¿Una década al menos? Así que mis habilidades no están oxidadas. Las cabezas se giraron para observar a la pareja. Por muy hilarante que pareciera la situación, los villanos más experimentados de la sala sabían perfectamente que cualquier pelea entre miembros, como Veros y Kaina, significaría, como mucho, que perderían un miembro de la liga. Bueno, Veros. Es injusto hacer tales suposiciones. Kurohiri puede dar fe de que las habilidades de Lady Nagant no han disminuido durante su estancia en el Tártaro. Aunque no pueda usar su don en este momento, estuvo feliz de demostrar su talento cuando Hiran le proporcionó armas. ¿Ya encontró Hiran a esos últimos miembros? Preguntó Tomura con indiferencia. Ya casi estoy recuperado. Así que mejor traédmelos pronto. Estoy listo para hacer algo. Se le informó que traerá a 3 personas más en unos días, le informó Kurohiri. Spinner se ajustó el cinturón, sujetando un hacha contra su espada creciente. Ojalá no sean locos como ese tipo. Me asustó muchísimo. Parecía que quería abrirme en canal con esos dientes. Tomura se rascó el cuello. Por fin. Una vez que estén aquí, puedo pasar a la ofensiva, ¿no? Pronto. Cuando se presente una oportunidad, tendrás la tuya, Shigaraki. Las uñas de Tomura se le clavaron en la piel con irritación. Esa no era la respuesta que esperaba. No es que le sorprendiera. Suponía que debía ser táctico o algo así. ¿Y cómo vamos a saber cuándo llega esa oportunidad? Podríamos estar esperando eternamente. Oh, lo dudo. Ahora que tenemos a alguien dentro, tendrás todo a tu favor. ¿Qué quieres decir con que las visitas están suspendidas indefinidamente? El guardia de seguridad observó a la chica a través del cristal de varios centímetros de la recepción. Deseaba que no lo mirara así. Esos malditos ojos, era como si lo estuviera mirando a través de la mira telescópica de su francotirador. A su lado, Shishikura se adelantó y apoyó las manos en el escritorio para poder mirar al visitante. Que quede claro. Las circunstancias extremas nos permiten anular cualquier supuesto derecho de visita que crea tener. Y no tiene derecho a saber cuáles son esas circunstancias. La chica frunció el ceño. ¿Los tribunales han dicho? Ya hemos presentado la documentación ante los tribunales para exponer nuestra postura. Su fallo anterior queda suspendido hasta que se resuelva la situación. Shishikura se levantó y se cruzó de brazos. Le sugiero que abandone las instalaciones. Acoso al profesorado podría acabar ganándose una habitación aquí si no tiene cuidado. Shishikura observó a la chica con atención. Observó cómo esos malditos ojos se crispaban mientras asimilaba todo. Finalmente, tras ver claro que no se saldría con la suya, la chica se dio la vuelta y se fue. A su lado, el recepcionista suspiró y se frotó la frente. Esa chica me da un susto de muerte, gruñó Shishikura. Señor, ¿qué vamos a hacer exactamente? Podría presentar una denuncia o... Hasta que la HPSC termine su investigación, no dejaremos que se difunda ninguna noticia del incidente. Y cualquier denuncia que intente presentar también quedará enterrada.
La propia presidenta está al tanto de esto, así que ese cabrón no puede hacer nada. Me pregunto por qué vino, aunque no es su horario de visita habitual. Ni su día. Tuve que llamarte porque no teníamos nada preparado. Shishikura simplemente se encogió de hombros. Se acabaron las clases. Solo asegúrate de que todos sepan que no deben cambiar la historia con ella. Un silencioso viaje en tren a casa y la joven entró en su desordenado apartamento. Electrodomésticos desarmados, estanterías y cajones repletos de aparatos electrónicos y trabajos sin terminar, y más de un paquete de tinte para el pelo. Que pudiera moverse sin tropezar ni que su uniforme escolar se enganchara era un pequeño milagro. Pero donde algunos veían caos, ella afirmaba que era su sistema. Sentada en un pequeño banco de trabajo, la joven jugueteaba con indiferencia con un soldador que había dejado encendido. Algo por lo que la regañarían si estuviera en la escuela. Allí, sola, podría dejar que su sistema prosperara. Con un suspiro, metió la mano en el cajón del banco y sacó una postal sorprendentemente intacta. Dado su impecable estado, no podía haber estado mucho tiempo guardada en los cajones, si no, estaría hecha un desastre. De un día o dos, como mucho. En una cara, había una imagen holográfica divertida. Al mirarla de lado, se veía a un oficinista, encerrado en su cubículo. Pero, al inclinar la tarjeta, la imagen cambiaba. Ese mismo oficinista, ahora con una camisa tropical y sosteniendo una bebida tiki gigante. Con la leyenda. Libre al fin. Divertido, si lo tomamos al pie de la letra. Pero, combinado con el simple mensaje del reverso, lo cambió todo. Nos vemos pronto, chico. La joven rió entre dientes. Supongo que sí que saliste a ese infierno, mamá. Bueno gente, ese fue el capítulo número 56, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.